que serán destinados fundamentalmente soles para la zona del Braem. En este sentido, se adquirirán equipos para equipar 8 batallones de ingeniería para labores de reconstrucción o construcción, la instalación de 8 bases contraterroristas, un buque multipropósito, mantenimiento de vehículos para la zona, mantenimiento de aeronaves y reposición de armamento para todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que vienen realizando su labor en la zona del Braem. Estas adquisiciones se ejecutarán en el próximo año, 2013, y ya cuentan con el debido funcionamiento. Debo remarcar una vez más que todos los procesos se efectuarán de acuerdo a lo establecido con la Constitución y la ley. Y aclarar en esta oportunidad que el sector defensa no ha modificado, ni el gobierno tampoco ha variado los dispositivos legales relativos al secreto militar. El dispositivo legal que regula las adquisiciones al amparo de la reserva o secreto militar tiene vigencia desde el gobierno del expresidente Valentín Paniagua. La única modificación que realizó el gobierno en esa norma fue para permitir que se pudiesen adquirir 10 bases contraterroristas para la zona del Braem. Esa es la única modificación. Y en ese punto también quisiera remarcar que la Contraloría General de la República, respetando escrupulosamente el procedimiento establecido por el gobierno del expresidente Paniagua, ya autorizó al gobierno la adquisición y establecimiento de estas 10 bases contraterroristas. De otro lado, señalar que el propósito del gobierno en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico no va a ceder. Y como lo hemos señalado también en más de una oportunidad, no vamos a escatimar los recursos económicos para que nuestras Fuerzas Armadas estén debidamente equipadas y puedan cumplir con la sacrificada labor que el país les ha encomendado. Finalmente, señalar que en el aspecto de la ejecución presupuestal, tanto como ha señalado el presidente del Consejo de Ministros como el señor ministro de Economía y Finanzas, debo agradecer públicamente el esfuerzo realizado por todos los miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios del Ministerio de Defensa que han permitido que a la fecha hayamos alcanzado un nivel de ejecución presupuestal que muchos de nuestros críticos creían que no íbamos a alcanzar. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ministra de Educación. Muchas gracias, Premier. Muy buenos días, buenas tardes con todos, con todas. Efectivamente, se ha aprobado la política de educación ambiental, tal como estaba establecido en la ley, formulada en concordancia entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación. El objetivo central de la política tiene que ver con la necesidad de formar una ciudadanía ambientalmente responsable para permitir una sociedad que tenga un desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible. En este marco son 7 los lineamientos de política que contemplan el Plan de Educación Ambiental. El primero tiene que ver cómo en las escuelas de educación básica y en los centros de técnico-productiva tenemos conceptos de ecoeficiencia, gestión de riesgo, prevención de riesgos ambientales. Podemos poner en nuestros currículos de manera transversal los temas ambientales y también en nuestros planes, proyectos y demás instrumentos de gestión. El segundo lineamiento tiene que ver cómo en las instituciones de educación superior, llámense universidades o institutos tecnológicos, escuelas de arte o pedagógicos, se pone los temas ambientales de manera transversal en la formación profesional, en las actividades de investigación y también en las actividades de proyección social. El tercer lineamiento tiene que ver con la educación comunitaria y ambiental, es decir, cómo se debe poner el enfoque ambiental a aquellas actividades de educación que puedan hacer diferentes instituciones, municipalidades, empresas o cualquier otra entidad que haga actividades educativas y que también promueva la responsabilidad social
ambiental de todas estas instituciones y empresas, tanto en el sector público como el privado. El cuarto lineamiento tiene que ver con la interculturalidad y la inclusión en las políticas de educación ambiental, en el entendido que el uso de la tierra, el uso de los recursos naturales está fuertemente marcado por las características culturales de los pueblos y porque es necesario también recuperar prácticas y saberes ancestrales de cómo se explotan los recursos y cómo se relaciona con el medio ambiente, así como recoger las buenas prácticas que tienen las poblaciones en ese sentido. El quinto lineamiento tiene que ver con cómo los recursos educativos, los materiales, los textos, los cuadernos de trabajo, etcétera, tienen la materia de educación ambiental debidamente tratada. El sexto tiene que ver con la participación y la ciudadanía ambiental, es decir, cómo garantizamos información de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas para que puedan todos ellos tener opinión informada acerca de los diferentes aspectos que sobre la materia ambiental tienen el derecho a tener. Y finalmente, un lineamiento de innovación y de seguimiento de lo que son las actividades de educación ambiental. Esto con respecto a las políticas que estamos aprobando respecto a educación ambiental, que además deben estar sujetas a estándares. Yo solo quiero agregar y hacer énfasis en la importancia de la operación de crédito aprobada para la calidad de la educación superior. Esta operación es un hito importante porque nos va a ayudar en todo el proceso de acreditación de nuestras universidades en el país y en particular de las universidades públicas. El proceso que nos debe permitir mejorar sustancialmente la calidad de la educación y la formación de nuestros profesionales y de la investigación que debe producirse en nuestras universidades. Muchas gracias, Premier. Muy bien. ¿Si hay alguna pregunta? Parece que la prensa ya tiene el sentimiento navideño. O hambre como nosotros. O hambre como nosotros, sí. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta, hay una pregunta. Buenas tardes, Premier. Una pregunta fuera de coyuntura, no sé si usted puede responderla. Hay una denuncia del partido aprista que va a imponer sobre usted por supuestos haber presionado supuestamente a vocales supremos. ¿Qué tiene que responder a eso? Mire, yo quiero rechazar rotundamente esa afirmación que ha hecho el doctor Duberlí. Me parece que él fue el que ha hecho este anuncio absolutamente infundado. El primer ministro en ningún momento ha presionado ni ha hecho ninguna campaña por ningún juez supremo, no me corresponde, no es función del primer ministro y por supuesto eso no ha ocurrido en ningún momento. Rechazo esa afirmación y emplazo al doctor Duberlí a que aclare de una vez por todas, porque he visto que ya ha salido publicado inclusive en un medio de comunicación. Yo soy un demócrata, soy una persona que cree en el Estado constitucional, conozco qué dice la Constitución, sé que estamos en un Estado constitucional y respetuoso y mi función es respetar el Estado constitucional en el Perú. Yo no tengo nada más que decir sobre ese tema y espero que sea más allá de eso solamente un impasse o una afirmación desafortunada de la persona que nos estamos comentando. ¿Muy bien? Gracias. Muchas gracias. Palabras entonces del jefe del gabinete ministerial haciendo una aclaración sobre una información revelada en un medio de comunicación. Básicamente lo que se ha dado a conocer en este Consejo de Ministros ha sido una evaluación que se ha realizado al gasto presupuestario en lo que va del año, dando a conocer que al cierre del año se estará superando el 80%. Es la información que tenemos contigo. Adelante, Patricia. Sí, muchas gracias. El gobierno acordó destinar 768 millones de soles para fortalecer la lucha antisubversiva en el BRAEM. Tras la sesión de Consejo de Ministros, el ministro de Economía anunció además que el gasto presupuestal de este año será histórico y superaría el 80%. Parte de la sesión del Consejo de Ministros estuvo destinada a evaluar la ejecución presupuesal del gobierno al 15 de diciembre. El premier Juan Jiménez resaltó que al incorporarse Pedro Cateriano en la cartera de defensa, solo se había ejecutado el 6% y que a la fecha se ha alcanzado la cifra récord de 92%. Al respecto, el ministro de Economía, Miguel Castilla, dijo que al cierre del 2012, la cifra global podría ser considerada histórica. Hace tan solo 15 días, la ejecución de la inversión pública estaba en un nivel de 60%. Al 15 de diciembre, la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel del Gobierno Nacional ya se ubica en niveles cercanos al 75%.
y con esto estamos ajustando incluso al alza la proyección de ejecución de inversión pública al cierre del año a un nivel por encima del 80%. El ministro Pedro Cateriano no dudó en respaldar el trabajo que vienen haciendo las Fuerzas Armadas e informó que el gobierno aprobó un decreto supremo que busca fortalecer la lucha antisubversiva en el Brain. El día de hoy se ha aprobado un decreto supremo donde se aprueba la operación de endeudamiento por 768.200.000 que serán destinados fundamentalmente soles para la zona del Brain. Explicó que con dicho monto en el 2013 se adquirirán equipos para implementar 8 batallones de ingeniería, se instalarán 8 bases contra terroristas, se adquirirá un buque multipropósito y servirá también para el mantenimiento de vehículos y aeronaves. Por otro lado, el jefe del gabinete informó de la aprobación de un proyecto de ley que modifique el concepto de funcionario público en el Código Penal. Esto implica que cualquier congresista electo, pero que aún no asume, o un alcalde, o un regidor, o un presidente regional electo, pero que aún no asume, ya desde el momento de su proclamación es una persona sujeta a la responsabilidad penal en su condición de funcionario público, lo que aclarará, por supuesto, las responsabilidades del caso. Sobre lo vertido por el juez Ruberly Rodríguez, quien lo acusa de haber ejercido presiones para que los vocales supremos eligieran a Felipe Almenara como presidente del Poder Judicial, el premier aclaró. Rechazo esa afirmación y emplazo al doctor Ruberly a que aclare de una vez por todas, porque he visto que ya ha salido publicado inclusive en un medio de comunicación. Yo soy un demócrata, soy una persona que cree en el Estado constitucional, conozco qué dice la Constitución, sé que estamos en un Estado constitucional y respetuoso y mi función es respetar el Estado constitucional en el Perú. En la conferencia, la ministra de Educación, Patricia Salas, también resaltó la importancia de la aprobación de la política de educación ambiental en los diferentes niveles educativos. Y el presidente del Consejo de Ministros aseguró que su gestión ha batido un récord en la ejecución del presupuesto del presente año. Entre los sectores que mejor uso dieron a sus fondos se encuentran defensa, transportes y comunicaciones. Iván Bravo y David Hurtado nos entregan más detalles. La actual gestión batió un récord en la ejecución del presupuesto asignado para este año. Así lo aseguró el titular del Consejo de Ministros en conferencia de prensa tras sesionar con el presidente en Palacio de Gobierno. Está cerrando al día de hoy una ejecución de 92%, esto es histórico en el sector de defensa, es una gran noticia porque esto implica hay una eficacia en la gestión. Para demostrarlo, Juan Jiménez dio el caso del sector defensa. Recordó que cuando Pedro Cateriano asumió esta cartera, solo se había ejecutado un 6% de la partida asignada para este sector. Al 15 de diciembre, Defensa ha invertido el 92% de su presupuesto. Por su parte, el ministro de Defensa anunció que se han utilizado 768 millones de soles para habilitar bases militares y armamento en la zona del Brain. El ministro agregó que además se hará el mantenimiento de vehículos terrestres y aéreos, además renovar pertrechos para el personal que cumple servicio en esta convulsionada zona del país. No vamos a escatimar los recursos económicos para que nuestras Fuerzas Armadas estén debidamente equipadas y puedan cumplir con la sacrificada labor que el país les ha encomendado. Otro de los sectores que hizo mejor uso de sus fondos fue el de transportes y comunicaciones. Según el ministro de Economía, el balance general de la inversión llegará a ser uno de los mejores históricamente. Estamos ajustando incluso al alza la proyección de ejecución de inversión pública al cierre del año a un nivel por encima del 80%. El presidente del Consejo de Ministros anunció además que se propuso agravar las penas para quienes invaden y trafiquen con terrenos a nivel nacional. Según indicó, se tiene información a través de inteligencia de que algunas organizaciones criminales pretenden ocupar terrenos privados durante las festividades de fin de año. David Hurtado, Canal N.